Seguro ya te has dado cuenta de lo complejo que es vivir en el privilegio de tú poderte llamar líder. Líder de equipo, founder, liderando comunidades, liderando instituciones, lo que tú hagas y desempeñes en tu vida, incluso a veces liderando tu propia vida, liderando tu familia, liderando ambientes personales. Esos momentos donde lideras cargan un peso. Y ese peso, sin duda alguna, es el peso del privilegio de ser líder. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en este podcast Despertar tu Destino. Así que lo primero es darte la bienvenida. Gracias por estar acá. Mi nombre es Mateo Despierta. Y este podcast está diseñado para personas que entienden el valor de unir el mundo del liderazgo y el mundo de la conciencia. El mundo de aquello que es crear en lo externo, pero hacerlo desde un lugar interno. Con eso en mente, si sientes que esto es para ti, te invito a que sigas al podcast. Y arranquemos un poco a hablar de el liderazgo como se siente como una carga, entendiéndolo como un privilegio, y esa carga cómo nos puede afectar, porque lo que tiende a ser, y seguro lo has vivido, y seguro lo has visto en otras personas que reconoces también en estos caminos y en estos roles de liderazgo, caes en la creencia que, número uno, el privilegio es algo para lo que deberías sentirte culpable, o, número dos, caes en el entitlement, en esa sensación de que tú entonces eres mejor y tienes derecho a, y por ende abusas del liderazgo. Seguro lo has visto como personas que de repente tienen algo de poder, se debaten entre estas, o les cuesta aceptarlo, o les cuesta asumir ese rol, o de una vez toman ese poder y abusan de él, independiente de lo grande que sea el poder, ¿sí? Hay personas que le huyen al poder, así sea pequeño, así sea tomar la responsabilidad de, anda, ¿qué vamos a comer esta noche? O así sea muy grande. Y también hay aquellos que abusan del poder pequeñito y la esfera de poder pequeña que tienen, ¿sí? O hay personas que pues se lo apropian. Y también hay personas que abusan sin duda alguna pues de los grandes poderes que hay en el liderazgo. Esta es una de las grandes problemáticas que surge, y es que el liderazgo, que entendamos el liderazgo de la siguiente manera: en un mundo de tanto caos, en un mundo donde estamos bombardeados cada vez por más información, cada vez por un sistema que se va acelerando, por una tecnología que se va acelerando, en ese mundo de tanto caos se necesita que de vez en cuando surjan personas que se paren en la posición de liderazgo y tomen decisiones y marquen la parada, marquen el rumbo para el grupo, para la asociación, para la empresa, para lo que estemos haciendo. Ahora, el liderazgo es un vacío. Eso es en esencia lo que es, o es la invitación al liderazgo surge de un vacío, de un caos. Hay una necesidad de algo. Y el liderazgo es aquella fuerza, aquella energía, aquella persona, aquel grupo de personas, puede ser de diferentes maneras, que se paran en esa posición a dar dirección. Hablemos del vacío. Un vacío puede ser algo tan sencillo como ¿qué vamos a comer hoy? Imagínate, te reúnes un grupo de amigos y no han decidido a qué restaurante van a ir, o si van a pedir a domicilio, o si van a preparar la comida. Hay un vacío, hay una gran incógnita, un signo de interrogación que se plantea en ese momento entre las personas. ¿Cómo se va a mover la energía? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Es un ejemplo muy sencillo del día a día. Y hay muchas maneras en las que eso se puede solucionar. Puede ser que alguien, ¿sí?, tome la batuta y diga: yo les tengo el mejor restaurante, no se imaginan, una delicia, les va a encantar. Está el que diga: sometámoslo a una votación y una democracia. Sí, entonces todo el mundo entra a jugar. Hay diferentes maneras en las que el liderazgo se puede dar y la participación de cada quien se puede dar, pero el punto es que hay una incógnita, hay un vacío y se necesita una solución para darle orden a ese caos. Que recuerda, lo hemos hablado en algunos videos, el orden, ¿sí?, es esa expresión de la energía masculina que eleva la energía femenina caída del caos, ¿sí? De la misma forma que el amor es la figura, la forma de la energía femenina que eleva la forma de la energía masculina caída, que es el control, ¿sí? Entonces, el orden, ¿sí?, el darle estructura a algo, el hacerlo además con una visión y un bien mayor, ¿sí?, el bienestar del grupo que en este momento se reúne a comer, le da a ese caos, llámalo caos porque no hay una claridad, ¿sí?, caos porque hay mil posibilidades, caos porque hay muchas cosas que se están moviendo de esa gran incógnita de dónde vamos a comer hoy. Y de nuevo, hay mil formas en las que se puede solucionar. Ahora, una vez tú le das esa forma y esa dirección, ahí se
se crea el liderazgo. Y este mismo ejemplo que te acabo de dar sencillo, pasa en las juntas directivas cuando tenemos que tomar decisiones, pasa en momentos de caos cuando toca, ¿sí?, tener una llamada rápida con el equipo y solucionar algo específico, pasa de muchas maneras distintas. Pero el punto es, hay una incógnita, hay un silencio, hay un vacío, hay un gran signo de interrogación sobre qué vamos a hacer para solucionarlo. Y el hecho de que tú entres y soluciones eso con una dirección, con un liderazgo, es como se entiende el liderazgo. Ahora, ese momento de tú asumir ese rol, sea porque es tu posición de autoridad, llámale, pues eres el jefe, o llámale, pues eres el padre, ¿sí?, o madre, llámale porque tienes un rol que te obliga de alguna otra manera, ¿sí? La expectativa es que tú asumas ese liderazgo, pues llevas hacia allá la dirección de las cosas. O la otra es tú voluntariamente por impulso, porque crees que es lo mejor, porque quieres dar tu opinión, etcétera, tomas ese lugar de liderazgo. Lo que sucede entonces es que surge esta polaridad posible de emocionalidad donde de nuevo, retomándolo del comienzo, te sientes de alguna forma culpable por ese privilegio que es liderar, o le huyes o lo abusas. Y tenemos que encontrar la tercera posibilidad, que no sea ni un abuso de ese poder y el decir, no, yo tomo la decisión porque es mi casa, ¿sí? O yo tomo la decisión porque es mi cumpleaños. Y solamente entonces como, bueno, tú en tu mundo de abuso, porque es tu casa o tu cumpleaños, tomas la decisión de qué se come, o tampoco caer en el, no, yo no quiero asumir nada. Cuando, por ejemplo, si es tu casa o es tu cumpleaños, pues asúmelo, ¿no? El tercer punto es a lo que queremos llegar y es a un liderazgo de conciencia. Y para ello te invito a reflexionar en estos 3 puntos adicionales que te traigo para el día de hoy, con base en este preámbulo de liderazgo y de cómo el privilegio del liderazgo a veces nos pesa, se nos vuelve una carga y no sabemos si irnos para los 2 polos inferiores o si podemos irnos para el polo superior. El primer tema, para volver a traer un concepto importante, es, quiero entregarte el mindset de el noblesse oblige, así se llama. Así le llamaban en francés, la nobleza. Era un término en francés que decía que la nobleza te obliga. Te lo explico con una historia de Asoka el Grande. Asoka el Grande fue un rey muy, muy, muy reconocido hace 2500 años, más o menos por la época de Siddhartha, incluso anterior a Siddhartha el Buda. Pero fue un gran rey que pasó de abusar de su autoridad, ¿sí?, tiránico, guerrero, ¿sí?, torturador, abusador, acaparando recursos, y luego tuvo un gran despertar espiritual donde, bueno, tiene una interacción muy fuerte con una de las apariciones y avatares importantes del hinduismo que se llama Krishna. Pero en fin, imagínate que él tiene uno de estos momentos espirituales profundos de conciencia que no solamente pasan en el hinduismo, sino pasan en todas las tradiciones. Y este gran rey, que era muy tiránico, de repente tiene un gran despertar espiritual y eleva su estado de conciencia para utilizar ese privilegio, no desde el abuso, sino desde un lugar de respeto y un lugar de entender que la nobleza, el privilegio que tiene en ese momento, lo obliga, ¿sí?, para que se convierta en una responsabilidad sagrada. Y así puede afectar de manera beneficiosa a sus súbditos y pues hizo colegios, hizo hospitales, invirtió en vías, ¿sí?, invirtió en la cultura de la gente. O sea, te estoy hablando hace, no sé, 3000 años, pero pues en esencia es como lo mismo, que es la misma diferencia que ves entre los líderes políticos tiránicos y los líderes políticos que se elevan. Y en esencia, este noblesse oblige tiene que ver con esta idea y este mantra que, si eres cliente lo has escuchado de mí, pero es: el privilegio es una responsabilidad sagrada. El privilegio es una responsabilidad sagrada. Y el número 2 tiene que ver con esto, con el que el privilegio es una responsabilidad sagrada, y es la palabra stewardship. Stewardship en inglés traduciría algo así como mayordomeo, ¿sí?, como el acto de ser un mayordomo frente a algo. Y es que hay muchas tradiciones y muchos linajes espirituales de Oriente y de Occidente que entienden el privilegio que recibimos por el lugar en el que nacemos, por las personas que tenemos alrededor, por los dones y talentos que tenemos cada quien, tú y yo. El stewardship es entender que esos dones, esos talentos, esos privilegios se nos han dado, han sido dados. Muchas tradiciones y muchos místicos y muchos
Grandes santos y grandes personas intelectuales profundamente conectadas han planteado esta idea y es: estos dones no son tuyos, no son intrínsecamente tuyos. Estos dones son para que tú los entregues al mundo. Si conoces, por ejemplo, la idea de la parábola de los talentos de la Biblia, pues está un padre, te la cuento así muy rápidamente, está un padre que tiene 3 hijos y a cada uno de los hijos les da un regalo. Al primer hijo, al mayor, le da 100 monedas, de 100 talentos, ¿sí? Las monedas se llamaban talentos, les da 100 talentos. Y le dice: hijo, te quiero mucho, te quiero dar estos talentos, ve por el mundo y multiplícalos y disfrútalos y haz lo que tú quieras hacer con ellos. Y sale el primer hijo: gracias, padre, por esos 100 talentos, te lo agradezco mucho, y se va. Llega el segundo y le da 10 talentos, 10 monedas. Hijo, te quiero mucho, ve por el mundo, multiplícalos, disfrútalos. Gracias, padre, gracias infinitas. Y llega el tercero y le da 1 talento, 1 moneda. Hijo, te quiero mucho, te quiero dar esto, ve por el mundo, disfrútalo. Gracias, padre. Los 3 se sienten infinitamente agradecidos de lo que el padre les da. Pasan los años y vuelve el primer hijo y le dice: padre, hace unos años tú me diste 100 talentos, 100 monedas, pues hoy te cuento que tengo 1000, porque salí, los invertí estas monedas, en algunas me quebré, en otras no, aprendí, salí para adelante y en este momento tengo 1000 talentos, te quiero devolver tus 100 talentos. Y el padre les dice: muchas gracias, hijo, pero te quiero devolver otra vez esos 100 talentos para que te vayas con tus 1000 talentos feliz, excelente, sigue con tu vida. Llega el segundo y dice: padre, tú llegaste y me diste 10 talentos y yo decidí también aprovecharlos, los multipliqué y ahorita tengo 100 talentos. Te quiero devolver tus 10 talentos. Y el padre le dice: no me tienes que devolver nada, quédatelos, te quiero mucho. Chao. Y llega luego el tercer hijo y le dice: padre, tú me diste 1 talento. Y esta moneda yo, como me diste una, la aprecio y la guardé siempre súper cerquita a mi cuerpo. Nunca le quité la mirada y deambulé por el mundo y guardé y atesoré este talento como propio porque pues me lo diste tú. Y el padre se lo pide de vuelta. Y el mensaje es: sean 100, sean 10 o sea 1 talento, no es tuyo. Está ahí y fue dado para ti, para que tú lo pongas en el mundo. Si no, y si lo haces, se te van a multiplicar. Y si no lo haces, lo vas a perder, básicamente, grosso modo. Pero mira que está esta idea entonces de stewardship, como de mayordomear. Y tú eres mayordomo de tus talentos, pero no son tuyos. El stewardship, tú eres steward de tus talentos, de tus dones, en este caso de tu privilegio de poder liderar un equipo, liderar una visión, liderar una comunidad, liderar lo que tú lideres. Es tu privilegio, por ende no te caigas en o abusar o rechazar esa labor, ese privilegio, ese liderazgo, sino elévalo a un lugar de conciencia. Y por último, que también me parece importante, es, de nuevo, entiende que es un privilegio sagrado y ten la humildad de no acomplejarte como el salvador. Tú también, acomplejarte como el salvador, utilizar tu liderazgo para salvar, entre comillas, a los demás, es un tipo de abuso. Es un tipo de abuso porque no le permites a los demás apropiarse de su propio liderazgo y crecer. Hay una línea delgada entre la responsabilidad y la condescendencia, entre utilizar el privilegio para bien o de menospreciar al otro porque tal vez todavía no está en tu punto, ¿sí? Porque todavía no ha crecido. No vas a salvar a nadie. Tú no estás acá para salvar absolutamente a nadie. Y Marco Aurelio, el antiguo emperador romano, él tiene un libro que se llama Meditaciones, seguramente lo has escuchado, muy estoico, ¿sí? Uno de los grandes escritores del estoicismo. Y este gran emperador romano, César Romano, él se escribía a sí mismo lo siguiente: cuida de no cesarizarte, de no teñirte de púrpura, porque suele ocurrir. Mantente, por tanto, sencillo, bueno, puro y respetable, sin arrogancia, amigo de la justicia. Las meditaciones de Marco Aurelio, él las escribía para sí mismo, solamente que luego pues lo hemos tomado como uno de los grandes libros de la historia. Y él dice: ten cuidado de no cesarizarte, como de meterte en la cabeza que tú eres el gran César, de teñirte de púrpura. Acuérdate que los césares utilizaban sus túnicas de púrpura, ese era como el indicio de la realeza, es el color tradicional de la realeza en Occidente. De no teñirte de púrpura, ¿sí? Sino de mantenerte humilde. En este camino de entender que el liderazgo es un privilegio y que el privilegio es una responsabilidad sagrada, mantengámonos humildes, mantengámonos tranquilos, porque somos, en últimas, mayordomos es de un talento. Estamos aquí es para algo más grande, no para controlar el resultado, sino simplemente para darle orden a la energía, para darle orden
a ese vacío, ¿sí?, que se genera con esa gran incógnita cuando hay una necesidad de liderazgo. La clave es, no te vayas ni muy ni tan, ni muy al abuso, ni muy al rechazo culpable del privilegio del liderazgo, sino apropiatelo con conciencia de entender que es una responsabilidad sagrada. De eso se trata todo esto. All right. De nuevo, gracias infinitas por estar acá. Si sientes que esta temática de liderazgo desde un lugar más profundo, ¿sí?, para, de nuevo, tú poder crear un impacto más contundente en tu vida, en tus equipos, en tu empresa, en tu mundo, te invito a que sigas este podcast y nos vemos en una próxima sesión. Mi nombre es Mateo Despierta y quiero invitarte a que hagas una inhalación profunda para cerrar. Inhala. Exhala. Bien. Ahora sí. See you soon. Bye bye.